Vamos a Isaías 55, pero les invito, hermanos, a que siempre estemos a la expectativa de lo que Dios nos habla, siempre que estemos acá o aún cuando en nuestra casa estemos leyendo la Biblia, siempre a la expectativa, de verdad, de qué es lo que nos va a hablar el Señor. Porque es bien importante el presente, delante de Dios, el presente, ¿verdad? El Señor dice, ¿verdad? Le dice a Israel, si oyeres hoy mi voz, ¿verdad? Entonces, cada vez, cada ocasión, cada oportunidad que tenemos de escuchar la palabra de Dios, debemos de ponerle atención, con expectativa de preguntarnos, ¿qué me va a decir el Señor? Bien, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Isaías 55, dice de los versos 6 al 13, dice en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle, oiga bien, llamadle en tanto que está cercano, llamadle. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Amén. Amado Padre, Dios Todopoderoso, que tu palabra haga en todo momento y cada día en nuestras vidas lo que debe de hacer. Y que con tu ayuda, glorioso Dios, en el nombre del Cristo Redentor, que tus pensamientos sean nuestros pensamientos, que sus caminos, glorioso Dios, sean nuestros caminos, que dejemos de vivir conforme a nuestros pensamientos y decidamos vivir conforme a los pensamientos del Dios dador de la vida. Porque en pensar, glorioso Dios, como usted piensa, es como se va a manifestar la bendición. Amado, que podamos comprender y estar atentos, que nuestra mente y nuestro corazón, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, esté atento a lo que a cada uno usted nos va a ministrar en este día, que lo recibamos, que lo retengamos, que lo escribamos en la tabla de nuestro corazón para ponerlo en práctica, para poder ser un pueblo, una iglesia, una familia, un redimido, una redimida, Padre, bendecidos, prósperos, para gloria de su nombre, para testificar que Jehová nuestra fortaleza es maravilloso, todopoderoso, para vivir agradecidos con usted. La bendición no es para irla a derrochar, Padre, lo que usted nos da es para que nosotros glorifiquemos su nombre y que los demás digan,
que somos tierra deseable y quieran acercarse a usted. Padre, este tiempo es suyo y es nuestro, bajo la unción de su Espíritu Santo. Padre, hable que sus hijos escuchamos. Digámosle todos, Padre, hable que sus hijos escuchamos para ser obedientes. Gracias. Amén. Pueden tomar su lugar. Bien. En los últimos versos que leímos habla de la bendición, ¿verdad? Y para que la bendición de Dios se desate en nosotros, es importante que nosotros manejemos bien el lenguaje de Dios, que entendamos lo que Dios nos dice, que comprendamos en qué términos Dios va a bendecir nuestra vida. Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes. Virtud es poder. Virtud es poder. Para que anunciemos su poder. Ahora, ¿pero cómo anunciamos su virtud? Siendo felices, siendo prósperos, andando contentos. Que la gente vea que nos congregamos. ¿Qué dice la gente de una persona que ha conocido que se congrega y luego deja de congregarse? ¿Qué piensa? ¿Qué clase de Dios tiene este? ¿O qué clase de hijo de Dios es este? Ahora, ¿pero qué van a pensar de un cristiano que en las buenas y en las malas está ahí, en las buenas y en las... Porque el amor se demuestra en las buenas y en las malas, en todo momento. ¿Cómo se sienten ustedes que alguien de la familia, cuando está usted en problemas, le dé la espalda adrede? Bueno, ¿y qué clase de familia es? De mí olvídense. De mí no me pongan como ejemplo. Pero ¿cómo se siente uno cuando siente el respaldo de aquellos que están cerca de uno? ¿Cómo se siente? Uno se siente, ¿verdad?, bien fortalecido, ¿verdad? O sea, y así es Dios con nosotros. Ahora, ¿qué piensa la gente de Dios? ¿Cómo nosotros representamos a Dios delante de la gente? ¿Y cómo la gente mira a Dios a través de nosotros, ¿verdad? Malaquías 3:10 dice, da 3 promesas, ¿verdad? Da 3 promesas, Malaquías 3:10, ¿verdad? Y dice que Él nos va a bendecir en gran manera, ¿verdad? Va a multiplicar todo, va a bendecir todo lo que hacemos. La siguiente promesa es de que reprenderá al devorador por nosotros. Y la tercera promesa es que seremos tierra deseable, que todos van a querer ser como nosotros. Wow, el Dios de estos es un Dios poderoso. Este sí conoce a Dios y Dios sí se le manifiesta a él porque es constante, es firme, le cree a Dios. En las buenas y en las malas, ahí está. Entonces, todo eso es para que nosotros anunciemos la virtud y el poder de Dios, lo que Él está haciendo en nosotros, cómo andamos nosotros, cómo andamos con nuestro ánimo, con nuestra alegría, con nuestra disposición. Nosotros anunciamos la virtud de Dios en nuestro diario vivir, ¿verdad? Entonces, para que nosotros anunciemos su virtud, nosotros tenemos que creerle al Señor. Y Él nos llama de las tinieblas a su luz admirable para anunciar su virtud. Anunciar su virtud significa estar bendecidos, andar bendecidos, estar en victoria, estar confiando, estar bien atento, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy es vivamos pensando como piensa Dios. El tema, vivamos pensando como piensa Dios. ¿Cómo deben de pensar nuestros hijos? Nuestros hijos deben de pensar como nosotros pensamos. Obviamente, debemos de saber comprender cuando hablamos así de que para ir a las mentes negativas, ¿verdad? Lo normal de nuestra naturaleza es hacer lo bueno. Lo anormal
que de 10 familias, un padre salga dando malos ejemplos. El hijo no tiene que hacer eso, ¿verdad? No tiene que hacer eso. Pero de 9 familias que se desarrollan en la vida normalmente como debe de ser, el hijo debe de pensar como piensa el padre. Si el padre le dio ejemplo de tener una familia y un hogar estable, bendecido, así el hijo debe de pensar como el padre. Oh, mi padre fue bien trabajador, se esforzó en esto, mi padre no hizo esto por nosotros. Hay que hacerlo. Por ahí dice la Biblia que escuchemos todo. Que lo escuchemos todo, dice la Biblia, todo. Pero que retengamos lo bueno. De todo lo que escuchemos, de todo eso que escuchamos, si el 90% es malo, solamente tomemos el 10%. Y así sucesivamente, todo lo que veamos, solo tomemos lo bueno. Lo que nos va a servir, lo que nos va a ayudar. Entonces, lo normal de la vida es que nuestros hijos deben de pensar como nosotros pensamos. ¿Cuál es el pensamiento? De triunfar en la vida, de ser personas de bien, de ser parte de una sociedad sana, de una sociedad buena, con principios. Entonces, nosotros como hijos de Dios también recibimos el pensamiento de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el pensamiento de Dios para nosotros? Básicamente y de manera específica, de manera central, este es el pensamiento de Dios. Aquí está el pensamiento de Dios. Este es el pensamiento de Dios. ¿De dónde viene esto? Esta es la palabra que sale de la boca de Dios, que está en su mente, en su pensamiento, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos lo que está en nuestro pensamiento. Entonces, sencillamente se exterioriza todo. Entonces, así como nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, el libro de la vida es la mente de Dios. Es la mente de Dios. Porque cuando la Biblia dice que en memoria eterna es el nombre del justo, entonces desde el Salmo hasta el Nuevo Testamento se interpreta la Biblia ella sola, ¿verdad? Y el libro del que habla en el Nuevo Testamento es la mente de Dios. Y dice que tengamos cuidado, ¿verdad? Que nuestro nombre no sea borrado. El apóstol Pablo dice, me parece que es en la epístola a los Filipenses, el apóstol Pablo recomienda, ¿verdad?, que ayuden a 2 mujeres que combatieron con él en el Evangelio, ¿verdad?, a Evodia y a Sintique. Entonces dice el apóstol Pablo, cuyos nombres, dice, están escritos en el libro de la vida. Y le dice y le recomienda, ¿verdad?, quien es dirigida la carta, que ayude a esas 2, ¿verdad?, que están teniendo diferencias, están teniendo pleitos. Entonces, menciona que las ayude porque sus nombres están escritos en la Biblia, interpretando de manera sana el peligro que se corre es que su nombre sea borrado. Entonces, Pablo habla del libro. El apóstol Pablo ahí está hablando del libro eterno. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos olvidamos de alguien? Sale de nuestro pensamiento, sale de nuestra mente, ¿verdad? No, esa persona no me hace bien hablar con ella, no vuelvo a hablar de eso con esa persona, y la sacamos de nuestro pensamiento. Entonces, nuestros nombres y nuestras vidas están en el pensamiento, ahí están escritos, y de ahí salen, ¿verdad? Entonces, no creamos que es un libro literal, o sea, Dios nos está hablando del libro para que nosotros entendamos. El judío se esfuerza y lo logra, el que se esfuerza en tener toda lo que es la Torá, los salmos y libros proféticos grabados en su mente. ¿Por qué? Porque a mí me gusta siempre que tengo oportunidad, me gusta tocar puntitos acerca de Israel para que nosotros comprendamos, porque es el pueblo de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios, aunque somos la rama injertada, ¿verdad? Y nuestra salvación viene de los judíos. De ellos también debemos de aprender, ¿verdad? Y debemos de respetarlos. El judío, ¿por qué hace eso? ¿Por qué el judío cuando a qué edad los niños van a primer grado? Sexto grado. A primer grado.
6 años. A los 6 años el judío empieza a estudiar la Torah. Cuando el niño tiene 12 años, sucede lo que le sucede a Cristo en el templo cuando lo vayan sus padres hablando con los rabinos. Ahora, en la cultura hebrea, ¿cómo le podríamos decir? En la cultura hebrea espiritual, ¿verdad? Espiritual, ellos a un niño ya de 12 años, ellos ya lo escuchan con respeto y con reverencia. A un niño que ha estudiado la teología hebrea, la Torá, los libros proféticos, los salmos, todo ello, ya lo miran con ese respeto. ¿Por qué creen que a Cristo le pusieron atención? Obviamente con el Señor Jesucristo se maravillaron en gran manera. Fue algo exageradamente notorio, porque dice la Biblia que el niño crecía en estatura y en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres. El Señor Jesucristo se desarrolló como todo judío se debe de desarrollar, y esa fue la admiración de ellos. Mas, sin embargo, independientemente del ejemplo de Jesucristo, todo niño judío es escuchado a los 12 años por cualquier adulto con reverencia, con respeto. ¿Por qué? Porque estudian la ley de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito para ellos? Aprendérsela y memorizarla, ¿verdad? Porque ellos saben cómo es Dios, y como Dios es, nosotros debemos de ser. Como es el Padre, debe de ser el Hijo, en el buen sentido de la palabra, en el buen ejemplo. Entonces el Hijo debe de ser como el Padre. Cuando esto se los he enseñado en diferentes ocasiones, y tal vez recuerden algo, cuando hablé del tema de la vigilia, que lo dije con raíces hebreas, y les di ejemplos con la Biblia, lo que la Biblia dice y lo que hicieron algunos hombres en la Biblia. Cuando el Hijo daba lo más que daba del estudio, ¿verdad?, para llegar a convertirse en rabino, si no lo logra, cuando ya no lo logran, que hasta ahí llegan, que ya no pueden pasar en el proceso para convertirse en rabinos, los mandan a hacer el oficio de sus padres. No los mandan a hacer otra cosa, sino que ya con lo que aprendieron y que ya no pasan al otro nivel, van y aprenden el oficio del Padre para que se dediquen a hacer lo que el Padre hace. El Padre es el ejemplo del Hijo. El Padre es el ejemplo del Hijo. Y el Hijo tiene que mirar al Padre. Por ahí tengo algo que me ha dado el Señor, que a su tiempo se lo voy a compartir. Pero el Hijo debe de estar bien atento a observar todo lo que el Padre hace, para tomar lo bueno y desechar lo malo. Pero el ejemplo del Hijo es el Padre. No es el amigo, no es el mejor, no es el best friend en la escuela, en el trabajo. No, cuidado con eso. Cuidado con eso. El héroe de nosotros, después de Dios, que Dios es primero en todo, ¿verdad?, son los padres. Nosotros pulimos a los hijos, nosotros los enseñamos. Nosotros les enseñamos. Cuando Vladimir vino de El Salvador, vino de 9 años y medio. Lo primero que le enseñé fue a hacerse sándwich. Allá le daban la comida en la boquita a esa edad. Y cuando vino yo sabía eso, y dije, yo no quiero que mi hijo sufra. Yo no quiero que mi hijo sufra. Él se iba a enfrentar a ir a la escuela, a estar solo por ratos y todo eso. Y le empecé a enseñar a hacerse su sándwich. Esas hash brown que vienen así congeladas, yo le enseñé a él a calentar suavecito el aceite, a ponerlas despacio, a descongelarlas un poquito y a ponerlas, y a cuidado que no se fuera a quemar con el aceite. Tal vez él no se puede ahora, pero lo hace, eso es lo importante, lo hace. Entonces el padre debemos de formar a los hijos. Dios es para nosotros nuestro Padre, y Él nos forma a nosotros. Él nos está formando, Él está trabajando en nosotros, y Él quiere que como Él es, nosotros seamos, ¿verdad? Entonces Él nos está formando. Nosotros debemos de formar a nuestros hijos. Cuando nuestros hijos se casen, yo a mis hijos los he venido enseñando según la etapa de sus vidas, porque el consejo va cambiando. Y yo les estoy enseñando, ya tengo un rato de estar enseñando cómo deben de prepararse, cómo deben de ser para cuando se casen, cómo deben de ser con sus hijos, ¿verdad? El padre es el maestro de sus hijos.
Usted no puede pretender que en la escuela nos eduquen a los hijos, no. El sistema escolar es un sistema preparado para fracasar a nuestros hijos, para fracasar al hombre. No crean que es para triunfar. No crean que es para triunfar. Yo esto lo oí hace bastante tiempo, lo aprendí hace bastante tiempo. Y hoy platicando con el pastor, él me explicaba algunas cosas a mí en la casa. Y yo le explicaba esta parte a él. Hablábamos los dos de eso. Y él tocó ese punto conmigo. Aquí no lo tocó. ¿Por qué en la escuela no nos enseñan cómo salir de una enfermedad, de una depresión? Ponga atención a eso. ¿Por qué en la escuela no nos enseñan cómo superar un problema social? ¿Por qué? ¿Cuánto es 9 por 9, Marlene? 81. ¿Y el saber eso te ayuda a salir de una tristeza? Muchas veces ni siquiera a manejar las finanzas. Muchas veces, en la mayoría sí. ¿De qué nos sirve eso a nosotros? ¿De qué nos sirve a nosotros conocer cuáles son los ríos más grandes del mundo? ¿De qué? ¿Cómo calcular la hipotenusa de los ángulos? Tampoco nos sirve de nada. ¿De qué nos sirve? Dígame usted, todo eso, la gramática, ¿de qué nos ayuda para sanar un problema del alma? ¿De qué nos ayuda? De nada. De nada. La escuela está diseñada para un poquito poder comer un poquito mejor. Pero en la escuela no nos enseñan de gracias a Dios cuando usted coma. No. ¿O sí? No. ¿Verdad que no? Antes sí, enseñaba. Antes sí. Pero no era en el sistema, estaba en las personas, no en el sistema. Son dos cosas diferentes. Porque si está en el sistema no se pierde. Cierto. No se pierde. Eran las buenas costumbres que existían que se van rompiendo. A mí sí me daban una clase hasta cómo sentarse, cómo agarrar la cuchara, el tenedor, cómo todo eso, sí, en la misma clase nos daban. No, sí, pero todo eso no ayuda para sanar el alma, es el punto. No. No. Es que Habían cosas buenas, todo eso, ¿verdad? Incluso, vaya, ¿por qué han sacado la oración de las escuelas? Porque no era parte, yo no sé, tendríamos que hacer una investigación exhaustiva de cómo metieron en un tiempo la oración a las iglesias, pero no era parte del sistema, por eso lo sacaron, en las escuelas, pero por eso lo sacaron, porque no era parte del sistema. Entonces, ¿de qué nos ayuda a nosotros todo lo que aprendemos en la escuela, en nuestra alma? No hay nada de ello. Ahora, Jesucristo es llamado rabino, maestro, ¿verdad? Isaías 9 lo profetiza como admirable, consejero, príncipe de paz, todo eso. Entonces, se manifiesta Jesucristo y aparece como maestro. Entonces, Dios para nosotros es maestro, Él es un maestro. Nosotros somos padres solo, oiga bien esto, nosotros somos padres solamente para engendrar. Eso es ser padre. Ser padre. Pero el padre adquiere, cuando ya nacen los hijos, usted y yo sabemos que somos padres porque procreamos. Eso es ser padre. Pero el padre no es el que aconseja, sino que el maestro que adquiere ese título. El padre que adquiere el título de maestro, ahora no es el padre, ahora es el maestro enseñando al hijo, formando al hijo, educando al hijo. Y ese Dios para nosotros es maestro. Él es un maestro, es un formador de nosotros. Y nosotros estamos en ese proceso de ser transformados, de ser formados. Y entonces tenemos ahí el ejemplo del alfarero, ¿verdad? Dios lleva al profeta con el alfarero y le dice, ¿no haré yo así con mi pueblo? ¿No haré yo así con mi pueblo? Dios tiene todo el derecho sobre Israel y sobre toda la iglesia redimida por la sangre del Cordero de formarlos. ¿Sabe por qué a veces tenemos una serie de conflictos en nuestras vidas? Porque nosotros nos estamos resistiendo. Jacob peleó con el ángel de Jehová, pero en el sentido correcto, en la dirección correcta.
peleó para que el ángel de Jehová los bendijera. Nosotros a veces peleamos porque no queremos que Dios nos bendiga. ¿En qué sentido? Porque Dios le dice a uno, mira, quiero que hagas esto es para ti, esto es lo que yo tengo para ti. Y uno le dice a él, no, yo no quiero eso, yo quiero hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí se me antoja. Y nosotros queremos ir en el sentido contrario. Entonces, la lucha es negativa. Y Dios está, como les dije yo el viernes, Dios está en su trono alto y sublime. El trono de Dios es un trono confortable. La silla donde está Dios sentado eternamente, reinando por los siglos de los siglos, esa no se endurece, y Dios está viéndonos con una paciencia eterna, porque Él es paciente. Entonces Él dice, no te preocupes, yo te espero, ya vas a querer. Pero cuando uno viene a querer, pasaron años que uno no disfrutó la vida en Cristo Jesús, y al final nos va a doler. Porque dice el rey David, dice que Jehová cumplirá su propósito en mí. Y Dios cumplirá su propósito en cada uno de nosotros, querramos o no querramos. La diferencia es que si nosotros queremos y entendemos, las cosas se hacen agradables y hasta se disfruta el proceso, ¿verdad? Entonces, hermanos, el tema dijimos que era: vivamos pensando como piensa Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de vivir pensando como piensa Dios. Con la vida Dios nos da todo. Este es un principio judío, ¿verdad? Hebreo. Con la vida Dios nos da todo. De la misma manera, con la salvación en Cristo Jesús, el Padre nos da todo, incluyendo sus pensamientos. Es decir, que nosotros no debemos de servir a Dios ni adorarle con nuestros pensamientos, sino con sus propios pensamientos. Nosotros no podemos darle a Dios nada de nosotros. Nada. Es necesario que el hombre viejo salga de nosotros. Es necesario, es importante. Y que el nuevo hombre creado en Cristo Jesús se vaya renovando poco a poco y sirviendo a Dios con lo que Él nos da a nosotros. Él nos da a nosotros. Él, ¿verdad? Entonces, Él nos da a nosotros. Nosotros, todo lo que... incluso Él nos da la misma vida a nosotros. Al redimirla, nuestra vida es renovada y nosotros debemos de adorarle con esa nueva vida. Entonces, vamos a ver entonces cómo son nuestros pensamientos. ¿Cómo son nuestros pensamientos? Por naturaleza, nuestros pensamientos son negativos, contrarios a la voluntad de Dios. Por lo tanto, no nos acercamos a Dios, todo lo contrario, nos alejan de Dios. Y obviamente esto no quiere decir, hermanos, que usted va al infierno cuando estamos perseverando. No, esto quiere decir que hay conflictos en nosotros. Aunque estemos en lo correcto, hay conflictos en nosotros. No logramos entender la grandeza del reino de los cielos en el cual ya vivimos, y es un reino de bendición, que es para que nosotros seamos bendecidos, para que nosotros seamos prósperos, para que nosotros conozcamos a Dios, entendamos a Dios, podamos comprender por qué Dios hizo todo y en qué consiste la salvación y todo eso. Independientemente que la Biblia dice que hay cosas que no son reveladas a nosotros, en el cielo las vamos a entender, pero debemos de creerle a Dios con lo que empezamos a entender, y vamos a ir entendiendo más. Entonces, ¿cómo son nuestros pensamientos? Por naturaleza son pensamientos negativos, y esto es algo con lo que luchamos. Pensamientos que no tienen nada de paciencia. Nosotros queremos todo rápido, queremos que Dios obre así, y a veces queremos que Dios obre a nuestra manera. Y no tenemos que ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, de qué manera es que Él nos va a bendecir. Entonces, ¿cómo se logra pensar como piensa Dios? ¿Verdad? A través de leer la Biblia. Les acabo de estar diciendo que el judío a los 12 años, él ya sabe de memoria una gran parte, algunos todo, algunos una gran parte, pero la conocen. Cuando nosotros vemos en el Nuevo Testamento cómo los apóstoles defendían el Evangelio de Jesucristo, y cómo defendían lo que ellos predicaban, ellos lo que hacían era, todos los apóstoles, todos lo que hacían era decir de memoria todo lo que conocían de la Torá, de los libros
proféticos y de los salmos, de memoria. Ninguno de ellos fue y abrió un libro. ¿Sabe por qué? Porque la Torah solamente se leía en la sinagoga. Y por eso que ellos tenían que memorizar. Y cumplir con algunos requisitos de la misma Biblia, de pegar la cosa que pegan en la pared, en la puerta, la tocan y la leen de memoria. ¿Verdad? Lo que dice a lo que se refiere el Salmo 121, en el verso 8, último verso. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Entonces el judío constantemente anda diciendo la Torah de memoria. A los reyes les daba el sumo sacerdote le daba a los reyes la Torah original. Y el rey tenía que copiar toda la Torah, con su propio puño. ¿Para qué? Para conocerla, para memorizarla y para saber gobernar al pueblo con la ley de Dios. Entonces, usted y yo tenemos que leer y escribir y memorizar la palabra de Dios para que nosotros pensemos como Dios piensa. Pero volviendo a lo repetitivo, pero nosotros decimos, no, pero es que yo no tengo tiempo de estar escribiendo la Biblia. Yo no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo de hacer eso. Esa es una niñería, eso es para niños. Entonces nosotros estamos luchando contra Dios. Jacob decía, no te dejaré hasta que me bendigas. Y nosotros le decimos al Señor, voy a luchar hasta que te gane. Yo no quiero que me digas lo que tengo que hacer. Entonces usted y yo nosotros tenemos 5 sentidos. 5 sentidos. Primero. Segundo. Vista, Tercero. olfato, gusto y tacto. Gusto y tacto. Gusto y tacto. ¿Qué tiene que ver el gusto con la palabra? ¿Qué tiene que ver el gusto con la palabra? Dice el Salmo 1, deleítate. Deleitar es disfrutar. Salmo 19 dice, porque la ley de Jehová es más dulce que la miel que destila del paladar. Sí, la palabra se disfruta, se siente en el paladar. Se le siente ese sabor, y cuando se le siente ese sabor es cuando nuestras vidas son empoderadas de la presencia de Dios, del conocimiento de la revelación. Entonces, la iglesia tiene 5 ministerios también para instruir a la iglesia. Entonces, nosotros vamos a aprender a pensar como Dios piensa, leyendo, escribiendo, oyendo, hablándola, mirándola. Cuando usted sencillamente está leyendo, está mirando, está hablando, y cuando está escribiendo, también está usando los sentidos. Entonces, entre más herramientas, si a usted le dan una pala para abrir un hoyo, lo va a abrir igual que le den una pala o que le den un pico. No, Y de parte del pico le ponen un ayudante. más fácil. ¿Verdad? Si usted está armando una mesa y solamente tiene clavos y una piedra para pegarle, lo va a hacer más rápido que dándole con un martillo. ¿Verdad que no? Entonces, ¿qué significa? Que entre más implementamos nuestro propio cuerpo para aprender, aprendemos más rápido y nos deleitamos más rápido. Entonces, vean, dice aquí en Isaías que le busquemos, ¿verdad? Dice que le busquemos. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Ok, no, yo no tengo tiempo para estar leyendo y escribiendo al mismo tiempo. Con dificultad escucho cuando me leen la Biblia en la prédica.
Eso no nos va a llevar a ningún triunfo, a ningún éxito. Eso no nos va a llevar a nada. Y de eso nos tenemos que despojar. Dios es paciente y Él nos tiene una gran paciencia a nosotros. Una gran paciencia. Obviamente Él no sufre, los que sufrimos somos nosotros. Entonces, debemos de dejar nuestros pensamientos. Y en el verso 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces, debemos de entrar nosotros en un estado de conciencia, que definitivamente la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios, el camino de Dios, no tiene nada que ver con nuestros pensamientos y nuestros caminos. Absolutamente nada. ¿Qué quiere decir eso? Que es importante que nosotros entremos en un estado de reflexión, de meditación. El hijo pródigo y su hermano, los dos estaban en serios problemas. Yo hasta hace poco lo había visto así. Y solamente enfocándonos en el hijo pródigo. No, y ahora yo me doy cuenta que los dos estaban re mal. Los dos estaban fracasados, los dos. El hijo pródigo y su hermano, los dos estaban fracasados. El uno porque se fue y el otro porque se quedó. Los dos estaban fracasados. ¿Por qué? Por lo que había en sus pensamientos. Por lo que había en ellos, la actitud de ellos. El uno lo pidió todo para irlo a hacer pedazos. Y el otro no sabía que de él era todo lo que tenía ahí y no lo había disfrutado. No se daba cuenta que todo era de él y no había disfrutado nada y quejándose. ¿Qué quiere decir eso? Yo he sido bien sincero. Delante de mí no digan varias expresiones que ya les he dicho. Porque estemos donde estemos, como ahí lo van a decir, ahí los voy a exhortar. Pero delante de mí nunca digan yo no sé, yo no puedo, yo no tengo tiempo. Yo así soy. Delante de mí no digan yo así soy. No, delante de mí no digan esas expresiones porque los voy a exhortar. Ahí donde ustedes lo digan, ahí se lo voy a decir yo. Delante de mí no digan eso. Y traten de que no alcancen a escuchar. Ese es el viejo hombre. Ese es el viejo hombre. Y el vino nuevo se debe de echar en odres nuevos, porque si el vino nuevo se echa en odres viejos, ambos se pierden. Y Dios, siendo Dios que todo lo sabe, y Él no nos va a dar a entender algo que no lo obedezcamos. Porque si Él nos da a entender algo que no vamos a obedecer, caemos en pecado. Y si nosotros no aprendemos, también estamos en pecado. Si nosotros entramos, como les dije yo, en un estado de reflexión, de meditación, profundo, amplio, sincero, con responsabilidad, y nos damos cuenta de que no nos conviene vivir más queriéndole servir a Dios con el viejo hombre. No, porque ese es el problema, ¿verdad? Se los decía yo el viernes de la vigilia. El problema que tiene un gran porcentaje de la iglesia es que le queremos servir a Dios con el hombre viejo, y eso nunca va a funcionar, nunca va a ser posible. Aunque usted tenga el deseo de servirle a Dios, si nosotros le estamos sirviendo con el hombre, si le queremos servir a Dios con el hombre viejo, no va a funcionar. No va a funcionar nunca. Entonces debemos de despojarnos del viejo hombre, debemos de despojarnos. El vino se va a poner siempre en odres nuevos, ¿verdad? Entonces, Dios no va a poner revelación en nosotros si no estamos dispuestos a entender o a obedecer. Entonces, los pensamientos de Dios son pensamientos buenos, ¿verdad? Dice el verso 12. Dice el verso 12. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Oiga, mire esto, mire el pensamiento de Dios. Esto es lo mismo que dice el rey David en el Salmo 121, verso 8, que les acabo de estar diciendo. Jehová cuidará de mi salida y de mi entrada y de ahora para siempre. Ahí dice que saldremos y entraremos con alegría y con paz. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? ¿Cuál es? Pensamientos de bien.
Y en esos pensamientos de bien que hay de Dios para nosotros, hay alegría y hay paz. Hay alegría y hay paz. Nosotros no vamos a lograr ser felices con tener 3 mansiones, con tener 5 carros, de los más caros. Nosotros no vamos a ser felices con tener 5 millones de dólares en nuestra cuenta. No, el único que nos va a hacer felices a nosotros es Dios. El único. Lo raro y lo extraño, pero lo maravilloso y lo divino es que Dios nos puede hacer felices con un poquito o ya está sin nada. Dios nos puede hacer felices en la salud y en la enfermedad. ¿Quién dijo que solamente siendo sano o estando sano uno puede estar feliz y contento? ¿Quién dijo eso? Ahí dice el verso que mencionó la hermana, que no lo leí porque para explicar un poco más rápido, el verso 9. Pero ahí dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos más altos que los nuestros. ¿Qué está diciendo con eso? Que nuestros caminos son tan chiquitos e insignificantes que no nos llevan a mayor cosa. Entonces, los pensamientos de Dios deben de ser nuestros pensamientos. Nosotros debemos de pensar como Dios piensa. Si nosotros queremos estar bendecidos, si queremos estar alegres, si queremos estar contentos, si nosotros queremos andar contentos, mire, olvidémonos de qué es lo que debemos de tener para estar contentos. No es así el asunto. Debemos de enfocarnos y decirle: Señor, yo quiero ser un hijo o una hija tuyo, alegre, gozoso, lleno de paz. De ahí Él se va a encargar, si nos da mucho o poco, lo que sea. El punto es que Él es el único que nos puede hacer felices y andar contentos. Entonces, aquí dice bien claramente, dice: con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Mire todo lo que Dios nos ha dado. Los montes y los collados. ¿Se ha fijado usted por qué cuando vamos a las montañas a distraernos, cuando vamos al río? ¿Sabe usted por qué? Y estos son los misterios de Dios. ¿Sabe usted por qué el río hace ese ruido que relaja? Lo hace por causa de nosotros, porque andamos buscando un momento de alegría, de gozo y darle gracias a Dios por la naturaleza. En un sencillo río, no tenemos que andar en un yate allá en Newport Beach. Si no aguanta el calorcito de aquí, ¿cómo aguantar el frío del mar? Lo que me gusta. Entonces no le gusta la iglesia porque bien dice que no quería venir. Pachita está el agua, ¿verdad? Español. ¿Qué dijo Pachito? Pachita estaba el agua. Entonces no es difícil esto no es difícil. Pensar como Dios piensa, actuar como Él piensa no es difícil. Él es el Todopoderoso, nosotros solamente dispongamos, pero no peleemos contra Él, no luchemos contra Él. Entonces dice el verso 13, dice, no termino el 12, dice: y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. ¿Por qué creo que vienen a veces grandes vientos? Porque hay gozo en la iglesia y el mundo dice, ayer estaba viendo las noticias, están en alerta no sé qué, en Nueva York, que se está congelando y que hay grandes vientos, pues sí que hay gozo en la iglesia. Pues. Y entonces la naturaleza nos hace estar recordándonos, ¿verdad?, de que estamos contentos. Entonces hay gozo en la iglesia. Entonces la naturaleza tiene que ver en todo esto para que nosotros podamos comprender. Dice el verso 13: en lugar de la zarza crecerá ciprés, en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Entonces aquí está hablando, esto solamente como ejemplo. Esto quiere decir de que nosotros también seremos prósperos,
Mateo 6:33 dice, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia y todo lo demás os será añadido. Nosotros somos insensatos, porque Dios nos da todo el paquete completo del combo, pero nosotros queremos buscar solamente una parte del combo. Pero Dios nos da todo, nos da las añadiduras también, nos da las añadiduras. Si ni saben sacar el carro del parqueo a veces si quieren yate. Entonces, Dios nos da las añadiduras. No, nosotros realmente lo que tenemos que buscar es a Dios, pero con todo corazón y pensando como Él piensa. Pero Él nos da todo. Él nos da todo. Nos da todo. Entonces, vean lo que dice Jeremías. Vaya conmigo a Jeremías 29. Jeremías 29. Dice el verso 11. En Jeremías 29, en el verso 11 dice: dice el verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Nos cuesta a veces entender, pero realmente Dios tiene todo preparado para bendecirnos. Nuestro trabajo es pensar como Dios piensa y buscarle como Él quiere que le busquemos. ¿Verdad? Pero realmente Él dice que tiene pensamientos de paz y no de mal, y para darnos todo lo que esperamos. Y Dios sabe, si Dios sabe que necesitamos para estar contentos y lo hemos trabajado, un yate lo va a dar. Él lo va a dar. Y si Él sabe que hemos trabajado para estar contentos, teniendo 5 mansiones, las va a dar. He estado escuchando a alguien en el YouTube. He estado escuchando a unas predicaciones, pero para investigar, ¿verdad? No voy a decir el nombre para no hacer tanta publicidad, pero su nombre empieza con J. Y entonces dice, ¿verdad? Sí es cierto, en parte es cierto lo que dice, como dice la Biblia, hay que escucharlo todo y retener lo bueno. Pero dice que de que Dios nos ha llamado a ser felices para disfrutar de todo, de esto, de aquello, y que vivas cada día feliz y contento. Excelente, sí, pero la Biblia es bien específica, es bien clara, que Dios nos quiere bendecir conforme a su voluntad y que seamos prósperos en todo según lo que trabajemos y como Él cree que vamos a ser felices. Pero dice que es para que nosotros testifiquemos de Él con todo lo que nosotros somos y tenemos, para que le sirvamos, no solamente para que disfrutemos. Y entonces este personaje, Él lo presenta solamente para que nosotros lo disfrutemos y seamos felices. No es así nomás. No. Dios nos da todo a nosotros, pero eso es para que nosotros engrandezcamos el nombre del Señor. Amén. Para que le sirvamos. No, Dios nunca da una bendición para que nos alejemos de Él o para que solamente lo disfrutemos en la carne. No, eso no es así. Eso no es así. Entonces, hermanos, el Señor tiene pensamientos de bien, de paz y no de mal para nosotros. Y a veces nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos por estar de rebeldes delante de Dios, ¿verdad? Entonces, ahorita nosotros vamos a estar teniendo poco a poco plan de trabajo espiritual. Y yo espero que ustedes no vayan a decir que es mucho, porque no los estoy poniendo a memorizar toda la Torá y todos los libros proféticos y todos los salmos. Yo espero, les adelanto, yo no sé si ya se dieron cuenta todos o si ya se dieron cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Pero Dios nos está levantando nuevamente. Dios nos está levantando.
Y cuando esto sucede, es importante, oh, llegó el avión, mi vuelo, me debo de subir porque si no me deja y lo pierdo. Es importante que entremos todos en eso. Entonces, lo que está sucediendo es que el Señor nos está volviendo a levantar y aquí es importante que todos entremos en eso, ¿verdad? Es importante porque en este momento es donde con solo que usted diga, Señor, yo le entro, quiero hacer lo que se va a hacer en la congregación y el Señor nos va a levantar a todos. Entonces, yo espero que ustedes no vayan a salir diciendo, esto es mucho, yo no tengo tiempo, ya estoy cansado. Porque entonces esos son los pensamientos que no están alineados al pensamiento de Dios. Porque ¿quién de nosotros no va a tener tiempo de 15 a 20 minutos tener una intimidad con Dios? Yo se las estoy dando. Fíjense por qué se las estoy dando yo. Primeramente por ser obediente al Señor, al Espíritu Santo, lo que me indica que tengo que ir haciendo con ustedes, ¿verdad? Pero eso que el Espíritu Santo me está diciendo que haga yo con ustedes es una manera de ayudarlos. Pero esto ya automáticamente ustedes, cada uno lo deben hacer. Esto es algo que todos debemos de hacer desde que nos convertimos a Cristo. O sea, que lo que yo estoy haciendo ahorita con ustedes es un plan de trabajo atrasado en la vida de ustedes. No en mi trabajo, no, en ustedes. Porque desde que nos convertimos a Cristo, nosotros tenemos que empezar a leer, a adorar, a cantar, en la casa, en nuestra intimidad con Dios. Tenemos que tener intimidad con Dios. Entonces, o sea, yo no estoy atrasado, no. Ustedes, cada uno, si no lo hacemos, estamos atrasados. Lo que Dios está haciendo ahorita, ministrándome esto, es teniendo misericordia de nosotros y ayudándonos a recordarnos lo que debemos de hacer. Lo que debemos de hacer. Entonces, yo espero que ahorita con todo lo que estemos haciendo, ustedes nos digan, esto es mucho. Y el que no lo haga, yo no le voy a poner un supervisor. Yo vengo de trabajar así. Y sé cómo trabajar en eso. Pero no sirve de nada. Es que a la fuerza nada es bueno. Ni el zapato entra a la fuerza. Ni un pedazo de tortilla a la fuerza se lo come uno. Entonces, no. Yo lo estoy dejando porque ustedes son redimidos, no son esclavos. Ustedes son libres, no son esclavos, son redimidos, ya tienen vida en Cristo Jesús. Ustedes deben de pensar como piensa Dios y deben decir, oh, el ministerio está preocupándose por mí. Yo tengo que tomar esto, Dios me está hablando. Entonces, espero que ustedes no digan, oh, no, pues, y menos que nadie me está viendo, yo no lo hago. Yo no lo hago. Ahora, ¿por qué estamos entrando en este propósito? Porque Cristo viene pronto por la iglesia y debemos de estar preparados para eso. Entonces, es necesario que los pensamientos de Dios sean nuestros pensamientos. Por ejemplo, Dios, en el pensamiento de Dios, y esto ya lo sabemos, Cristo dijo que Él viene por su iglesia. Ya, ese es el pensamiento de Cristo, el pensamiento de Dios, que Él viene por la iglesia. ¿Cuál debe de ser nuestro pensamiento? Irnos con Él, prepararnos. Ese debe de ser nuestro pensamiento. Pero ¿cómo nos vamos a preparar? ¿Prendidos en la televisión? ¿En el Facebook? ¿En el WhatsApp? ¿En Instagram? ¿En YouTube? Bien que sabe, ¿verdad? Pero le pregunto algo de la Biblia y no. Pues es la verdad. No, usted lo dice aquí a mí de los 4 vientos. No quería venir, digo, el otro día. Entonces, si ese es el pensamiento de Cristo, venir por nosotros, nuestro pensamiento debe ser prepararnos. Entonces, lo que estamos haciendo es prepararnos. Entonces, los pensamientos de Dios son pensamientos de bien para nosotros. ¿Cómo se logra pensar como piensa Dios? Fíjense bien, ¿cómo se logra pensar como piensa Dios? Obviamente con el espíritu de obediencia, ¿verdad? Pero es leyendo, escribiendo y repitiendo su palabra. Tenemos que hacer el ejercicio de escribir también. No va a escribir tal vez todo el capítulo, todo el versículo. Escriba por lo menos una expresión de las promesas que usted va a recordar para orar en el momento de la dificultad. Amén. ¿Verdad? Escriba. Hay un problema a veces cuando llega un problema a nuestras vidas, surge otro problema mayor.
que ni siquiera nos acordamos en el momento de la palabra de Dios. Eso es lo delicado. Y para eso nos tenemos que preparar, porque nosotros debemos de aprender a controlar las emociones, y las emociones solamente se logran controlar teniendo un manejo, oiga bien, teniendo un manejo sabio y estratégico de la palabra de Dios. Como le dijo Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado y que usa bien la palabra de verdad. Debemos de ser bien estrategas de usar la palabra de Dios según las circunstancias que estemos viviendo, según lo que se nos presente, para que lo que dice el Salmo 112 en el verso 7, que dice que el que teme a Jehová no tendrá temor de malas noticias. A veces lo podemos manejar bastante bien. La idea es manejar cada circunstancia al máximo, lo mejor que podamos, ¿verdad? Al máximo. Entonces, como cuando viene un chismoso a nuestras vidas, manejar a esa persona chismosa, saber que esto es un chisme y no tolerarlo, no permitirlo. O cuando se está manejando una conversación tóxica, negativa, que no edifica en nada, que no ayuda totalmente en nada. Nosotros debemos de tener conversaciones alentadoras, conversaciones edificadoras, conversaciones productivas, conversaciones que nos ayuden. Por ejemplo, yo estuve platicando con el pastor que estuvo acá, y estuve platicando mucho y tanto me decía cosas a mí, él, como yo le contestaba cosas, y conversaciones donde ambas partes estamos aprendiendo y confirmando, y todo es productivo. Así deben de ser nuestras pláticas. Jesucristo a sus 12 años no estaba jugando, y a veces nosotros decimos, ay, el niño no necesita tiempo para esto, necesita tiempo para aquello. Mis hijos los he enseñado, tal vez no al 100, ¿verdad? Tal vez no han aprendido al 100, pero ahí la llevan, ¿verdad? Pero Janine a los 13, 14 años ya daba la clase de los niños, y nos decía la hermana, la quería mucho, decía, ay, mi niña me da toda la clase. Ella daba las clases, ¿no? Obviamente estaba la maestra ahí, ¿no? Pero a ella le gustaba, y así, ¿no? Y así ellos se han venido desarrollando los dos de alguna manera, y no debe decir uno, ay, pobrecito, mi hijo necesita desarrollarme en la infancia. Dentro de la infancia el niño tiene que conocer a Dios. Dentro de la infancia donde el niño aprende cómo va a ser toda su vida. Me parece que es hasta los 7 años que el niño deja de aprender, creo, no sé, o determina lo que va a hacer toda su vida. Después de los 7 años usted va a batallar para enseñarle algo bueno a su hijo. Va a batallar. Entonces, esos son los malos pensamientos de nosotros. No, el niño no sabe, el niño no entiende qué es ir a la iglesia. Cuando sea grande va a entender. No, se equivocó, nos equivocamos. Son pensamientos equivocados. Miren, nosotros venimos ya grandecitos al Evangelio. ¿Cómo nos está costando? ¿Cómo nos está costando? Y es bueno entender eso nos ayuda. Saber de que nos está costando porque venimos grandecitos al Evangelio. Y es bueno, ¿verdad? Para no frustrarnos y no sentirnos culpables, sino que decir, no, es que Señor, realmente me está costando porque ya vine grandecito al Evangelio, pero Señor, yo creo que tú me puedes enseñar a pesar de todo porque yo quiero aprender. La disposición. Entonces, obviamente para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Pero sí debemos de ser conscientes que el hijo debe de aprender desde pequeño. Aleluya. Desde pequeño. Entonces, ¿cómo se logra pensar como Dios piensa? ¿Verdad? Sí. Ahora vayamos a Efesios 5. Ya casi vamos terminando, ¿ok? Ya vamos de bajadita. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5. El martes tenemos el estudio de la epístola de los Efesios, y vamos a entrar a la segunda parte, que es la parte práctica, la parte que más dinámica para aprender. Así de que el martes continuamos ya en la segunda parte, que es la parte de la práctica del desarrollo de la vida. Efesios 5,
19. Vamos a leer del 17, pero básicamente vamos a leer del 17 al 20, pero en el 19 está en específico lo que les quiero compartir. Y dice Efesios 5, 17, por tanto no seáis insensatos. Insensatos quiere decir faltos de conocimiento, de sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos de estar aprendiendo constantemente. Si no entendidos, una persona entendida es una persona que entiende lo que debe hacer, de lo cual sea, mire bien, la voluntad del Señor, los pensamientos del Señor, que sean nuestros pensamientos. Entonces debemos de conocer cuál es la voluntad del Señor. Repito el 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos de conocer los pensamientos de Dios para nosotros. Dice el 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, empoderarnos del Señor. 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Bien, ¿cómo nosotros podemos aprender esto? ¿Cómo podemos nosotros lograr pensar como piensa Dios? Obviamente todo es un proceso y por eso es fundamental la lectura de la palabra. Si usted y yo queremos triunfar como iglesia, como hijos de Dios, si queremos triunfar, el fundamento para nosotros es la palabra de Dios. Los sueños, revelaciones, eso es una migaja, una ayudadita, esa es una ayudada en ocasiones. Yo creo en los sueños, creo en las revelaciones, creo en las profecías, yo creo en eso, ¿verdad? Yo creo en eso. No tengo problema para creer en eso. Lo que sí soy bien específico, que sé dónde deben de ir esas cosas. Y el fundamento es la palabra de Dios. Si nosotros queremos poder hacer esto que dice el verso 19, y si nosotros queremos verdaderamente pensar como Dios piensa, el fundamento es la palabra. Póngase a leer y a escribir y a repetir y a memorizar, y nuestras vidas van a cambiar. Entonces, debemos de hablar con salmos, ¿verdad? Debemos de hablar, dice, debemos de hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos de ser agradecidos y no quejarnos. Entonces, ¿cómo cayeron los muros de Jericó? ¿Se acuerdan? Entonces, una mente negativa va a decir, ¿y para qué vamos al campamento allá a Rancho Ibarra? Si aquí se puede hacer lo mismo. ¿Para qué vamos al río? Si el río no se mueve, podemos ir cuando haya más tiempo. ¿Para qué vamos tanto a la iglesia? Si Dios nos escucha en todo lugar. ¿Y para qué la alabanza tiene media hora, 40 minutos? Y cuando ya vamos en los últimos ya no canto porque ya los pies me duelen. Y en el trabajo nos aventamos 12 horas, 10 horas. Ajá. Texteamos en el teléfono y no da reumatismo y el dedo lo mueven como que... ¡Oh, wow! Una habilidad. Yo me las quedo viendo. Una vez estábamos pagando con mi esposa en una tienda en el mall y le digo, yo estábamos en una línea y le digo, mira la muchacha, se había agachado en la mesa donde está la registradora, se había agachado y estaba escribiendo con una habilidad increíble. Entonces nosotros nos quejamos de lo que Dios nos pide y eso es muy malísimo. Muy malísimo porque nosotros programamos las actividades más importantes que tienen un enfoque más específico, con un mes de anticipación que uno se debe de programar. Ir a acampar allá a Rancho Ibarra, lo anunciamos desde como 6 meses antes y ahí lo estamos repitiendo para que al último yo no puedo ir, ¿verdad?
Por trabajo no voy. Entonces, Mi viaje no me lo permite. los muros de Jericó cayeron porque fueron obedientes y Dios dijo, hey, tienen que darle 7 vueltas. Y no sacaron las espadas, José, no sacaron los tanques de guerra, no sacaron los aviones de bombardeo. No había ni internet, no había ni nada de eso. ¿Ya? Pero lo hicieron obedientemente conforme al pensamiento de Dios. Se movieron conforme al pensamiento de Dios. Cuando Josué dirige al pueblo y marchan, y ahí van, fíjese bien qué interesante como dice acá, con himnos y todo eso, ¿va? Y allí iban en medio del ejército, allí iban los sacerdotes con los chofares. Fíjese qué importante es eso. Ahí iban los sacerdotes con sus chofares. Y dieron las 7 vueltas tocando los chofares. Sencillamente. Y llegó pánico a los enemigos. Llegó pánico. Y los muros cayeron. Pero eso fue en el Antiguo Testamento, porque Dios estaba manifestando al pueblo, porque eran rebeldes, eran aquí, eran allá. Y allá en la cárcel de Filipo, donde estaba encarcelado Pablo con Silas, ¿cómo fue que cayeron las paredes de la cárcel? ¿Qué le habrá dicho Pablo a Silas? ¿Qué le habrá dicho Pablo a Silas en ese momento? ¿Cuál fue el diálogo entre ellos? ¿De qué hablaron? ¿De qué habrán hablado? Se habrán dicho, oye, le habrá dicho Silas a Pablo, oye, Pablito, pues si que estamos en una camisa de 11 varas, Pablito. Estamos olvidados, Pablo. ¿Y a quién le mandamos a pedir oración, Pablo? Nadie, estaban bien golpeados, estaban adorando. Estaban garroteados. Estaban golpeados. Entonces, antes de que Silas le dijera una palabra negativa, yo me imagino que Pablo le dijo, Silas, ¿sabes qué? Vamos a empezar a adorar. Dios me indicó que adoremos. Y empezaron a adorar. Y las paredes cayeron. Y se estremeció todo aquello. Amén, aleluya. Entonces, ¿cómo van a caer nuestros problemas? Adorando. Adorando. ¿Quién lo dijo? Dios. 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 ¿Cómo se iba aquella molestia que sentía Saúl con el arpa de David? Ajá. Con el arpa. Entonces, es bien poderoso esto, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de hablar. ¿Qué le debe de decir usted? Ya termino. Póngame atención. ¿Qué le debe decir usted a un enfermo cuando lo va a visitar? Carlos Jr. Oh, chica, hermano, yo estuve bien amolado, bien jodido, así como está usted, bien quebrado. Y cállese que yo estaba más fregado que usted. No, hombre, mire, usted está más fregado que como estaba yo. Fíjense que cuando me operaron, les voy a decir algo, pero se lo voy a decir, y espero que me sepan entender, y si no me entienden, solo callen, ¿ok? Lo que no quiero es que me vayan a malinterpretar. Fíjense que cuando me operaron, ¿verdad? Nos quedamos con mi esposa una semana completa allá en Tijuana, en el hotel. Y hubo un momento en que nos vimos ahí solos. Y entonces dije, Chile, si un enfermo lo que necesita es compañía y visita y todo eso, yo no tengo visitas. Estaba bien cerquita. Y entonces dije yo, y lo más perro es que todos pueden viajar, dije, y nadie viene a verme.
Ajá. Entonces, Oigan los que van a- y dije yo, Señor, dije yo, por alguna razón me tienes aquí apartado. Yo sentí que el Señor me apartó. Y dije yo, Señor, ¿cuántos negativos tal vez me pensaban venir a ver y tú me apartaste de ellos? ¿Sí? Ajá. Dije, Señor, ¿de cuántas palabras negativas me libraste, Señor? Porque sabía que tal vez no iba a soportar con palabras negativas. Pero realmente, ¿qué le debemos de decir a un enfermo cuando lo visitamos? Ustedes saben que yo no soy partidario de muchas cosas desde el altar. Ustedes a mí nunca me han oído a decirles a ustedes agrede cosas negativas. Obviamente si en algo me he equivocado, o sea, todos nos equivocamos, pero equivocarse a hacer uso de un estilo de prédica grosero, nunca lo he hecho, ¿verdad? Pero yo siempre les he dicho a ustedes que estamos en el camino correcto, pero que sí debemos de aprender, pero nunca les he dicho inútiles, ni necios. La palabra necio no se debe de decir ni en la casa, ni en la iglesia, ni en ningún lado. Es malo, pecado decirle a alguien eres necio, eres burro. Cristo lo dice eso, que no se debe de hablar así. La palabra es insensatos, faltos de sabiduría. Así se debe de usar. Y aquí lo acabamos de leer. No seáis insensatos, faltos de sabiduría. Entonces, ¿cómo se le debe de hablar a un enfermo cuando lo vamos a visitar? Se le debe de decir ¿algún pecado tiene oculto? No. ¿Cómo te dicen a veces? Ya se sabe. ¿Qué está pagando? Le dicen, porque Ajá. de una No, cae la no. otra, le dicen. No, Es lo que le dicen. no. Nunca usted le llegue diciendo saque el pecado que tiene. Obviamente hay pecado. Obviamente hay pecado. ¿Verdad? Hay pecado. El asunto está que no es un momento para decirlo. No es el momento. Sino que uno debe de llevar consolación y restauración. Hay que sacar a la persona de esa primera etapa difícil. Hay que llevarla a otro nivel de confianza y así poco a poco hasta irle diciendo, obviamente pecado hay. ¿Por qué hay pecado? Porque no queremos leer la Biblia. Ese es el pecado. Porque no queremos aprender, no queremos memorizar. Sabe que me estaba comentando ahora, ¿verdad? Me decía que nosotros a los 50 años nuestras células se mueren y salen células nuevas. ¿Qué entiende usted con células nuevas? ¿Qué quiere decir nuevo? Hay que volver a aprender. Y a mí cuando me decía eso, el hermano, me caía el 20. Porque como leo la Biblia, me caía el 20, entendía. El por qué dice el apóstol Pablo, para mí no me es molesto el recordaros las mismas cosas que para vosotros es provechoso. Porque a uno se le olvidan las cosas ya a los 50 años. Empieza a experimentar eso. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? Volver a activar las células nuevas. Las nuevas. No es falta de memoria. No es falta de memoria. Es porque tenemos que estar leyendo, repitiendo nuevamente. Y por eso que en la iglesia tenemos que estar en ese círculo siempre de lectura y de aprendizaje. Por eso que nosotros venimos aquí 3 días a la semana. Por eso es que hacemos actividades especiales de vez en cuando. Porque necesitamos estar haciendo una actualización de todo nuestro cerebro, de todo. Necesitamos estar repitiendo. Ya vamos otra vez con lo mismo. Es que la repetición es buena porque se nos olvida. Entonces, así Dios nos diseñó y por eso que yo les digo siempre, debemos de conocernos cómo nos ha creado Dios para saber qué es lo que debemos decir y cómo Él está obrando en nosotros. Entonces
nosotros, para poder pensar como Dios piensa, nosotros debemos de conocer la palabra de Dios, repetirla, estarnos llenando de ella, ¿verdad? Cuando usted visite al enfermo, usted tiene que decirle en cuanto llegue: hermano, qué gusto en verle, ¿verdad? Qué gusto estar aquí con usted y poderlo ver que aquí está creyéndole al Señor. De entrada, qué bueno verlo y saber que en esta situación usted está aquí creyéndole al Señor. Y poder venir y decirle que el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, hermano, mire, aquí está el Señor con usted, como pastor, aquí está cuidándolo y lo va a sacar adelante, lo va a sanar, lo va a restaurar y a inyectarle la fe. No dice, o no es así como dice aquí en Efesios Pablo, que dice que hablemos con salmos, que hablemos y que cantemos con salmos, ¿verdad? Dice, hablen entre vosotros con salmos, con salmos. Entonces usted le va a decir: mire, Jehová es su pastor, hermano. Él ha estado con usted, está y estará con usted. Él está aquí para que no le falte nada y empiece a dictarle. ¿Verdad que suena un poquito diferente? Y yo le voy a decir una cosa, porque yo lo he experimentado. Es bien importante si se siente bien. Con una palabra, con una palabra de parte de alguien, de parte de Dios, con una palabra que alguien nos diga de parte de Dios, uno puede ser sanado, puede ser restaurado. Amén. Puede ser restaurado. Con una sola palabra. ¿Verdad que suena bien diferente que le diga: mire, Jehová es su pastor y Él está aquí con usted y no le va a faltar nada? Él es su sanador, Él es el que pelea por usted. Mire, el Salmo 121, mire, en el verso 7 dice que Jehová lo guardará de todo mal. Amén. Él guardará su alma. Su alma le pertenece al Señor y Él la cuida y Él le va a guardar de todo mal. Aleluya. Pero si usted le llega diciendo: no, es que esto le está pasando porque usted no va a la iglesia, esto le está pasando porque usted es rebelde, porque usted es aquí, usted es allá. No es así. Debemos de saber cómo hablar. Dios. Ok. Pregunto una cosa. Aquí habemos tantos. ¿Esto que estoy explicando es para todos nosotros o solo para la mitad de los que estamos aquí? Para todos. Es para todos. O sea, las palabras conforme a los salmos tienen que ir de aquí para allá y de allá para acá y de vuelta. Si queremos que nos hablen bien, hay que hablar bien. Si queremos que nos animen, hay que animar. ¿Por qué? De lo que sembramos, vamos a cosechar. Esto es para todos. Todos debemos de aprender lo mismo. Lo mismo. Amén. Ajá. Es mejor dar que recibir. Así de que entonces, hermanos, que nuestro pensamiento sea como el pensamiento de Dios. ¿A qué viene Dios al mundo? Viene a perdonar, a sanar, a restaurar, a liberar, a dar vida. ¿A qué somos llamados nosotros? A dar vida en Cristo Jesús. Aleluya. A predicarle el plan de salvación al perdido. A animar al enfermo en medio de la congregación. A decirle: hermano, levántese. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Yo voy a estar trabajando así como ustedes y voy a dejar por un tiempo ahí esto y lo voy a ir cambiando según cuando yo crea que tal vez ya aprendieron un poco a pasar a otras cosas. Ahorita les mandé el mensaje por texto, pero ya para la próxima semana va a ser a través de la aplicación porque es que necesitamos una semana para ir poniendo todo y nos estamos acoplando a eso. Entonces, para la próxima semana va a ser por la aplicación. Entonces,
espero que ustedes estén siguiendo, ¿verdad? Que sean obedientes. Aquí se va a ver si son obedientes. Aquí se va a ver si son obedientes, ¿verdad? Entonces, espero que sean obedientes y que puedan estar siguiendo todo el plan de trabajo. Entonces, si nosotros queremos pensar como Dios piensa, debemos de conocer la palabra y practicarla, y debemos de hablar con la palabra. Dejemos de que nuestras conversaciones sean conversaciones productivas. Hablemos de Dios. Dios tiene que estar en medio de nuestras conversaciones. Dios debe de estar en medio de nuestras conversaciones. Debemos de estar hablando siempre de Él, porque Él es el que nos va a bendecir, nos va a sacar adelante. Amén.